Saludos y bienvenidos a Oriens Fidei, el Oriente donde nació la fe y nunca se fue. Filósofo incansable en busca de la verdad, convirtió su amor por la razón en defensa apasionada de Cristo. Esta es la historia de Justino Mártir, pensador y testigo hasta la muerte. En el siglo II, cuando el cristianismo todavía era una fe joven, discutida y a menudo perseguida, apareció una figura singular, un hombre que quiso demostrar que creer en Cristo no era renunciar a la razón, sino llevarla hasta sus últimas consecuencias. Ese hombre fue Justino, llamado después el filósofo y el mártir. Justino nació hacia el año 100 en Flavia Neápolis, la actual Nablus, en la región de Samaria, en Palestina. Su ciudad era un lugar de cruce de culturas, religiones y escuelas filosóficas. No provenía de una familia cristiana, sus padres y abuelos eran paganos. Creció, por tanto, en el ambiente religioso y cultural del Imperio Romano, donde convivían cultos tradicionales, corrientes filosóficas griegas y tradiciones orientales. Ese contexto plural marcaría profundamente su búsqueda espiritual. Desde joven se sintió atraído por la filosofía. No era un simple curioso, buscaba la verdad sobre Dios y el sentido de la vida. Recorrió varias escuelas filosóficas de su tiempo. Probó el estoicismo, pero lo encontró insuficiente para responder a las grandes preguntas sobre Dios. Se acercó al aristotelismo, que lo decepcionó pronto. Intentó aprender con un pitagórico, que le exigía largos estudios previos en ciencias como la música o la astronomía. Finalmente se inclinó por el platonismo, que le ofrecía una visión más elevada de la realidad y de lo divino. Él mismo se consideró durante un tiempo platónico. Sin embargo, su conversión no nació de una especulación abstracta, sino de un encuentro con el testimonio cristiano. Justino quedó profundamente impresionado por la serenidad de los mártires. Observaba cómo hombres y mujeres afrontaban la muerte sin miedo, con una fortaleza que no encajaba con las calumnias que circulaban contra ellos. Aquella actitud le hizo sospechar que en el cristianismo había una verdad más profunda de la que muchos creían. Si esos hombres no temían perder la vida, pensaba, era porque habían encontrado un bien mayor que la propia existencia terrena. Su conversión probablemente tuvo lugar en Éfeso. Desde entonces, Justino no abandonó su identidad de filósofo. Siguió vistiendo el manto filosófico y entendió el cristianismo como la verdadera filosofía, la única capaz de ofrecer un conocimiento sólido de Dios y un camino de vida pleno. Para él, el cristianismo no era una superstición, sino la culminación de la búsqueda racional de la verdad. Más tarde se estableció en Roma, donde fundó una especie de escuela y enseñaba la doctrina cristiana a quienes quisieran escucharle. Allí escribió sus apologías, dirigidas a las autoridades romanas, defendiendo a los cristianos de las acusaciones populares, y su diálogo con Trifón, donde dialoga con el judaísmo. Su cristianismo estaba profundamente enraizado en la historia bíblica, pero abierto al lenguaje filosófico griego.
fue uno de los primeros en tender un puente entre la fe cristiana y la cultura intelectual del mundo grecorromano. Hacia el año 165, bajo el emperador Marco Aurelio, Justino fue arrestado junto a algunos discípulos. Cuando el prefecto le ordenó sacrificar a los dioses, éste se negó. Confesó abiertamente su fe en Cristo. Fue condenado y decapitado. Murió como había vivido, como filósofo que había encontrado en el cristianismo la verdad por la que valía la pena morir. Así comienza la historia de uno de los primeros grandes pensadores cristianos, un buscador de la verdad que quiso mostrar que fe y razón no eran enemigas, sino aliadas. Si algo distingue a Justino en la historia del cristianismo primitivo, es que no fue solo un creyente, sino un pensador que quiso explicar la fe en categorías comprensibles para el mundo culto de su tiempo. Para él, el cristianismo no era una ruptura con la razón, sino su plenitud. Su gran proyecto fue mostrar que la fe cristiana podía dialogar con la filosofía sin perder su raíz histórica. Sus obras principales son tres: las apologías, tanto la primera como la segunda, y el diálogo con Trifón. Las apologías están dirigidas a las autoridades romanas. En ellas defiende a los cristianos frente a acusaciones de ateísmo, inmoralidad o conspiración política. Justino explica en qué creen los cristianos, cómo viven y cómo celebran su culto, incluyendo una de las descripciones más antiguas de la Eucaristía. Su intención es clara: demostrar que el cristianismo no es peligroso para el imperio, sino una forma de vida racional y moral. El diálogo con Trifón, por su parte, muestra su relación con el judaísmo. Allí defiende que Jesús es el cumplimiento de las escrituras hebreas. Justino no rechaza el legado judío, sino que lo interpreta como preparación para Cristo. Esto revela un rasgo esencial de su pensamiento. El cristianismo está en continuidad con la historia de Israel, no es una religión sin raíces históricas. Sin embargo, Justino es muy crítico con los judíos en esa obra. Allí sostiene que la antigua ley de Moisés tuvo un carácter provisional y pedagógico, válido para un tiempo concreto, pero superado con la venida de Cristo. Afirma que las profecías del Antiguo Testamento se cumplen en Jesús, y reprocha a las autoridades judías no haberlo reconocido como Mesías. También interpreta prácticas como la circuncisión o las prescripciones rituales como signos temporales, no como exigencias eternas. Su crítica no es meramente polémica, busca demostrar que el cristianismo es la verdadera continuidad y plenitud de la revelación bíblica. San Justino realiza dos grandes afirmaciones sobre la nueva fe. La primera es la afirmación histórica del cristianismo. Frente a las corrientes gnósticas que tendían a interpretar la fe como una experiencia interior de liberación, Justino insiste en que Dios actúa en la historia real. La fe cristiana no es solo conciencia espiritual, sino presencia concreta de Dios en el devenir humano, culminada en Jesús de Nazaret. La encarnación no es un símbolo, sino un acontecimiento histórico. La segunda es la afirmación racional de la fe. Justino sostiene que la fe cristiana puede y debe dialogar con la razón. No teme la filosofía griega, al contrario, la considera una aliada parcial. Según él, los filósofos paganos habían captado fragmentos de la verdad. Aquí aparece una de sus ideas más influyentes: el logos espermatikos, las semillas del logos.
Justino afirma que el Logos divino ha sembrado destellos de verdad en toda la humanidad. Por eso, cuando filósofos como Sócrates buscaron la verdad, participaban en cierta medida del Logos, aunque de forma incompleta. Cristo sería el Logos pleno y definitivo. Otro punto teológico central es su teología del Logos. Justino identifica al Logos, la palabra de Dios, con Cristo. Ese Logos estaba en Dios desde siempre y se manifestó en la creación y en la historia. El Padre genera Logos sin dividirse. De este modo, intenta explicar la relación entre Dios Padre y Cristo, antes de las formulaciones dogmáticas posteriores. También es importante su defensa de la bondad de la creación. Contra el dualismo gnóstico, Justino afirma que el mundo no es fruto de una caída divina, sino de la acción creadora de Dios. La materia no es mala en sí misma. Esto refuerza su insistencia en la encarnación real de Cristo y en la vida comunitaria visible de la Iglesia. Finalmente, Justino subraya el carácter social y litúrgico del cristianismo. Describe comunidades que celebran la Eucaristía, comparten bienes y viven públicamente su fe. El cristianismo no es una doctrina secreta para iniciados, sino una vida compartida en comunidad. En definitiva, Justino sienta las bases de una teología cristiana que une Biblia, filosofía e historia. Fue pionero en mostrar que la fe podía hablar el lenguaje de la razón, sin dejar de ser fe. Por eso la tradición lo recuerda no solo como mártir, sino como uno de los primeros grandes teólogos del cristianismo. La importancia de Justino no termina en su vida ni en su martirio. Su verdadera influencia se percibe en lo que vino después. Fue uno de los primeros cristianos en formular con claridad una idea que marcaría siglos de pensamiento cristiano. La fe no debía de aislarse del mundo intelectual, sino dialogar con él. Con Justino, el cristianismo dejó de hablar solo el lenguaje de la predicación y comenzó a expresarse también en categorías filosóficas comprensibles para la cultura grecorromana. Su impacto en la Iglesia fue profundo porque ofreció un modelo nuevo de intelectual cristiano. No era un obispo ni un organizador eclesiástico, sino un filósofo convertido que siguió siendo filósofo dentro de la Iglesia. Mostró que se podía ser plenamente cristiano sin renunciar a la razón. Esa actitud abrió el camino a generaciones posteriores de pensadores cristianos. En el ámbito de los apologetas cristianos, Justino fue claramente un pionero. Su forma de dirigirse a las autoridades romanas, explicando racionalmente la fe cristiana y defendiendo la moral de los cristianos, se convirtió en modelo. Apologetas posteriores seguirán ese camino, defender el cristianismo no solo con la escritura, sino también con argumentos racionales y filosóficos. Justino mostró que la fe podía presentarse en el mercado de las ideas del imperio sin complejos. Además, su insistencia en la dimensión histórica y comunitaria del cristianismo reforzó la identidad de la Gran Iglesia frente a grupos gnósticos y espiritualistas. La descripción que hace de la Eucaristía y de la vida comunitaria muestra un cristianismo visible, social, arraigado en prácticas concretas. Esa visión ayudó a consolidar la conciencia de Iglesia como comunidad histórica y no como grupo de iniciados. Visto con perspectiva, Justino aparece como uno de los primeros en sentar las bases de la teología cristiana. No resolvió todas las cuestiones doctrinales, eso vendría más tarde, con los concilios, pero abrió ese camino.
vinculó racionalidad griega e historia bíblica de forma sistemática y ofreció un lenguaje para expresar la fe en un mundo plural. Por eso su influencia perduró. Muchos pensadores cristianos posteriores heredaron su convicción de que la verdad de Cristo no teme a la razón. En ese sentido, Justino fue más que un apologeta. Fue un mediador entre dos mundos, y gracias a ese puente que tendió, el cristianismo pudo dialogar con la cultura de su tiempo y sobrevivir en ella. La vida de Justino culminó de manera coherente con todo lo que había defendido. No murió como un pensador retirado, ni como un maestro de escuela, sino como testigo público de su fe. Para él, el cristianismo no era una teoría, sino una verdad por la que valía la pena vivir y también morir. En la Roma de mediados del siglo II, ser cristiano no era ilegal en sí mismo, pero sí peligroso. Las autoridades desconfiaban de una religión que no rendía culto a los dioses tradicionales, ni participaba en los ritos cívicos del imperio. En ese contexto, los cristianos podían ser obligados a sacrificar a los dioses como prueba de lealtad. Negarse era visto como rebeldía religiosa y social. Justino, que había enseñado y escrito en defensa del cristianismo en el mismo corazón de Roma, era una figura visible. No practicaba una fe clandestina. Su cristianismo era público, razonado y abierto. Esa visibilidad lo convirtió también en un blanco fácil. Como señalan los estudiosos, fue condenado precisamente por lo que enseñaba y representaba. Un cristianismo que se presentaba en el espacio público como alternativa religiosa y moral. Hacia los años 163-167, siendo prefecto de Roma Junio Rústico, Justino fue arrestado junto a varios compañeros cristianos. El proceso que siguió ha quedado recogido en las actas de su martirio, consideradas por la crítica antigua como cercanas al protocolo real del interrogatorio. Allí aparece un Justino sereno, claro y sin retórica dramática. Cuando el prefecto le ordenó creer en los dioses y obedecer a los emperadores, Justino respondió que lo irreprochable era obedecer a Jesucristo. Declaró haber estudiado muchas doctrinas y haberse adherido a la cristiana porque la consideraba verdadera. No hablaba como un fanático, sino como alguien convencido tras una búsqueda racional. El interrogatorio revela además su firme esperanza en la resurrección y en el juicio final. No actuaba por desafío político, sino por fidelidad religiosa. Ante la amenaza de castigo, afirmó que sufrir por Cristo era motivo de salvación y confianza ante el juicio de Dios. Sus compañeros respondieron en el mismo sentido. Eran cristianos y no sacrificarían a los ídolos. La sentencia fue clara. Por negarse a sacrificar a los dioses y obedecer la orden imperial, serían azotados y luego decapitados. Justino escuchó la condena sin retractarse. Su muerte selló con sangre lo que había defendido con la palabra. Como subrayan sus biógrafos, fue un filósofo que murió como filósofo cristiano, convencido de haber encontrado la verdad. Y aquí está, quizá, la clave de su legado. Justino no separó nunca fe y razón, ni pensamiento y vida. Su doble fidelidad a la búsqueda filosófica y a la Iglesia no fue para él un conflicto, fue un camino único. Su vida mostró que el cristianismo podía dialogar con la cultura. Su muerte mostró que esa fe no era solo un discurso, sino una convicción total. De esta manera termina la historia de Justino Mártir, no como una derrota, sino como el testimonio de un hombre que creyó que la verdad merece ser buscada con la inteligencia y defendida con la vida.
y por eso la Iglesia lo recordó no solo como mártir, sino como filósofo de Cristo. Así concluimos el tema de hoy. Les invito a dejar sus sugerencias, propuestas y comentarios para enriquecer el contenido sobre la cristiandad oriental y sus tradiciones. Cuna del cristianismo y hogar de los creyentes en Cristo desde la revelación. Todas estas historias y relatos los encontrarán aquí, en Oriens Fidei.